Hola, gracias por entrar a la danza. Hoy quiero invitaros a realizar una mirada más profunda a cómo están viviendo los niños y las niñas esta situación de confinamiento actual. Para ello me acompaña Ramón Laborde. Hola. Ramón es maestro de educación infantil y primaria con casi 30 años de experiencia. Es asimismo especialista en psicomotricidad relacional, master trainer en programación neurolingüística y diplomado en pedagogía sistémica. Tienes formación además en diferentes técnicas de desarrollo neurofuncional. Y por ello me parece interesante que desde tu experiencia y todo tu bagaje profesional nos comentes cuál es tu opinión, tu reflexión acerca de cómo lo están viviendo, ¿no? los niños y niñas. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener claro que la amenaza por la que estamos pasando es una amenaza real, ¿no? Que sin duda preocupa en muchas familias. En muchas ha habido muertes, en otras hay graves problemas a nivel laboral, económico, etcétera, ¿no? Entonces toda esta inquietud en las familias y todo este dolor de alguna manera alcanza a los niños y les afecta. Claro, del blanco al negro hay toda una gama de grises, ¿no? Y en algunos contextos pues hay niños que pueden estar llevándolo bien, pero en otras familias, en otros contextos, en otras circunstancias, pues las cosas están siendo complicadas, ¿no? Ante una situación de amenaza de este tipo, el trasfondo siempre tiene que ver con el miedo, ¿no? La emoción que interviene en toda esta aventura que estamos viviendo es el miedo, ¿no? Y ante este miedo, pues los niños pueden estar manifestando diferentes síntomas, ¿no? Pueden estar más tristes de lo habitual, pueden estar más irritables, pueden tener problemas con el sueño, pueden estar inquietos. Bueno, hay una amplia gama de indicadores o síntomas que pueden estar manifestando, ¿no? Sin embargo, lo más habitual últimamente en nuestro entorno familiar, en las amistades, en los medios de comunicación también, en las redes sociales, lo más habitual es que se alabe lo bien que se están portando, los solidarios que están siendo, cómo no están interfiriendo con sus demandas, sus caprichos, como hacían antes de esta situación. Entonces, ¿cuál puede ser el motivo de estas reacciones? Bueno, yo lo primero que os propondría es hacer una reflexión en torno al lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje muchas veces genera cortinas de humo que nos impiden entender bien, ¿no? Lo que está ocurriendo. ¿Qué significa que los niños se están portando bien? Que sí que lo hemos oído muchas veces, ¿no? Sobre todo al principio, parece mentira lo bien que se están portando, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, que hace buen día, ¿no? Bueno, significa pues que ha salido el sol y que para nosotros es agradable y conveniente, ¿no? Pero la realidad es diferente. La realidad es que los días de lluvia son infinitamente beneficiosos porque sin agua pues la prosperidad es imposible, ¿no? Entonces el lenguaje genera determinados clichés, determinados estereotipos que nos desorientan a la hora de entender, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que los niños se están portando bien o mal? Bueno, como decíamos hace un momento, hay que tener claro que la amenaza que estamos viviendo es muy seria, alcanza a los niños y de alguna manera genera en ellos determinados sistemas de defensa, ¿no? Mecanismos de defensa ante una situación que está siendo amenazante para sus familias, ¿no? ¿Y cuáles son esos mecanismos de defensa? Entiendo que son los responsables de estas reacciones. Exactamente, sí, ante una situación de amenaza y una situación en la cual los padres tienen sus preocupaciones y sus inquietudes graves y demás, pues esto alcanza a los niños y sus comportamientos tienen que ver más con estos mecanismos de defensa que con otras cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la amenaza que estamos viviendo no es una amenaza puntual, aguda o intensa, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, un accidente de coche. Aunque no haya lesionados,
Un niño puede vivir una experiencia traumática en un accidente de coche, aunque sea leve, y quedar en estado de shock, ¿no? Quedar en estado de bloqueo o de alguna manera en estado de shock. No es el caso, ¿no? Aquí no ha ocurrido de esta manera tan puntual y tan dramática, pero sí es una amenaza grave que está cronificada, se extiende en el tiempo, ¿no? Porque ya llevamos un par de meses con ello y todavía va a afectar durante tiempo a nuestra manera de vivir y de convivir. Entonces, eso quiere decir que los mecanismos de defensa no se manifiestan de una manera espectacular, sino que lo hacen de un modo más sutil. De un modo más sutil, más atenuado, más liviano, ¿no? Pero bueno, convendrá entonces que hablemos sobre ellos, ¿no? Los 4 mecanismos de defensa principales serían, en primer lugar, lo que los expertos llaman el llanto o grito vital, ¿no? En un bebé, pues es una conducta que reclama la atención de la madre. Para satisfacer sus necesidades vitales. Exacto. En un niño un poco más mayor y en un adulto, este mecanismo, más allá del llanto y del grito en sí, lo que busca es la proximidad de las figuras de apego que nos pueden prestar ayuda o consuelo, ¿no? Ante este trasfondo de temor, ¿no? En la amenaza. Entonces este mecanismo se puede manifestar en los niños en forma de conductas más dependientes, pueden estar más mimosos, más demandantes. De atención, de cariño. Pueden reclamar más atención, más cariño, pueden querer que nos quedemos a dormir con ellos en la cama o venir a nuestra cama, como cuando eran más pequeños, ¿no? Todo este tipo de conductas vendrían englobadas en esto que se llama llanto o grito vital, ¿no? Y que se refiere a eso, a la búsqueda de proximidad de las figuras de apego para obtener la ayuda, el apoyo, el consuelo, ¿no? Otro mecanismo tendría que ver con la lucha o el ataque, ¿no? Ante una amenaza, pues yo lucho para librarme de ella, ¿no? Este mecanismo actualmente en los niños puede manifestarse en forma de desobediencia, de conductas conflictivas, pueden estar más agresivos de lo habitual, sí, más peleones. Exacto, pueden pelearse con sus hermanos o con los abuelos, con los mismos padres, ¿no? Todo este tipo de conductas pueden caer dentro de este sistema de defensa de lucha, ¿no? Por contraposición a la lucha está el sistema de defensa que tiene que ver con la huida, ¿no? Escapar. Huir. Exacto. Entonces aquí estarían englobados todas las conductas o comportamientos que tienen que ver con la evasión, ¿no? Entonces los niños pueden no enterarse de que les hablamos o pueden estar muy en su mundo, en sus fantasías, pueden zambullirse en sus pantallas, en sus juegos y no enterarse de nada, etc., ¿no? Todo esto son conductas que tienen que ver con el mecanismo de huida. Y por último, en cuarto lugar, podríamos hablar del mecanismo de parálisis, ¿no? Que como decíamos hace un momento, no se manifiesta de esa manera espectacular, quedando el niño bloqueado, sino que se manifiesta de una forma atenuada. Entonces es aquí donde los niños, a menudo escuchamos decir, se están portando muy bien, ¿no? Aquí es donde los niños manifiestan una conducta inusualmente tranquila, excesivamente prudente, como tratando de pasar desapercibidos, ¿no? Es un poquito... Están en estado de alarma, expectativa que va a ocurrir. Están expectantes, viendo a ver cómo los adultos resuelven, ¿no? Bien, y una vez que ya sabemos, bueno, que están estos 4 sistemas de defensa actuando en esta situación de amenaza, ¿cuál puede ser nuestra reacción? ¿Qué podemos hacer frente a ellos cuando observamos que nuestros hijos o hijas pues están transitando alguno de estos sistemas? Yo creo que fundamentalmente tomar conciencia, ser conscientes de que lo que necesitan es acompañamiento y contención, ¿no? Es decir, hacer un esfuerzo por ir un poco más allá de estos estereotipos del lenguaje, se porta bien o se porta mal, y darse cuenta de que, por ejemplo, estos mecanismos de defensa que hemos mencionado, los que están relacionados con una mayor dependencia o con la lucha, podrían caer dentro de lo que
coloquialmente decimos se portan peor, ¿no? Mientras que estos otros mecanismos de defensa vinculados a la evasión, a la huida y también a la parálisis, pues son los que podemos englobar bajo ese estereotipo de se están portando mejor, ¿no? Entonces, bueno, tal vez resistir un poco a la tentación de reñir o a la tentación de felicitarles por lo bien que se están portando. Sí, porque cuando reñimos a los críos, cuando en realidad lo que están teniendo es una situación de inseguridad, de desconfianza, un trasfondo de temor o de miedo, si ante esto les reñimos, pues bueno, les hace sentirse frustrados, ¿no? No respondemos a su necesidad y esto les desorienta, ¿no? Y por el contrario, si están recibiendo una felicitación cuando en realidad lo que están sintiendo es temor o miedo, pues también podemos vincular esta vivencia del miedo con una ganancia de admiración o de aprobación por parte de los padres, ¿no? Y bueno, ambos extremos sería importante evitar. Entonces, bueno, como decía, pues fundamentalmente acompañarles y ofrecerles la contención que necesitan, ¿no? Entonces, a modo de resumen, dejar claro que estamos ante una amenaza real que está afectando a nuestros hijos e hijas, en los que actúan diferentes mecanismos de defensa, en el que van más allá del portarse bien o mal como utilizamos en el lenguaje. Es importante que les demos lo que necesitan, que principalmente es acompañamiento y contención. El tema de la contención, Ramón, tiene que ver con la disponibilidad. Es un tema muy amplio y tiene que ver con la presencia, el contacto físico, la calidad misma de la relación, ya es un elemento de contención, ¿no? Pero bueno, interviene el juego, intervienen un montón de factores que bueno, ahora ya no hay tiempo a exponer, ¿no? Y a tratar. Pues si te parece, te emplazo a un nuevo encuentro en el que hablemos de la contención. Así que por hoy agradecerte tu participación y tu aportación. Gracias a ti. A vosotras y vosotros vuestra atención y hasta pronto.